Bienvenidos al nuevo episodio de One Day with BB, un día con BB. Hoy hablaremos del exitoso camino de uno de los talentos más prometedores de fútbol actual, Arthur Melo. Este centrocampista brasileño tiene una historia fascinante que llega hasta las calles de Goiânia en Brasil, donde Arthur pasó la infancia y donde todos los cimientos su carrera de futbolista. Vamos a sumergirnos en la historia y participar en la subida llena de determinación, talento y pasión por el juego hacia su posición de un futbolista famoso. Arture, vrátíme se s tebou do doby, kdy jsi hrál v Goiás a Grêmio. Jaký to pro tebe bylo, to působení v Goiás? O sea, empecé en el equipo de Goiás cuando había solo 7 años. Empecé jugando ahí y a los 13 años me invitaron para ir a conocer las instalaciones del Grêmio, pero que estaba muy lejos de mi ciudad. Y mi mamá al final, cuando me invitaron, no me dejó ir. Y yo quería mucho ir porque era un equipo con más expresión en Brasil. Seguramente iba a ser algo muy bueno para mí, pero todavía era muy joven. Tenía apenas 12, 13 años, entonces mi mamá no me dejó salir. Y a los 14 sí, me dejó ir a Grêmio y estuve desde ahí de los 14 hasta los 21. Entonces son dos equipos que lo guardo en mi corazón, todos los dos. A co nejvíce formovalo tvůj fotbalový styl během působení v Grêmio? La verdad no sé, creo que llevo conmigo ese estilo de juego, pero claro, tuve entrenadores que me ayudaron, siempre me portaron mucho todos esos años en Grêmio, tuve ótimos profesionales, entonces creo que fue una cosa que siempre tuve conmigo y claro, tuve los entrenadores que me ayudaron a mejorar una cosa u otra, pero ese estilo, la verdad que creo que siempre lo tuve conmigo. Jak jsi zvládla tlak a očekávání, které na tebe byly vyvíjeny a na koho nikdy nezapomeneš v Grêmio? Entonces, me convertí en un torcedor gremista, porque al final estuve de los 7, de los 14 hasta los 21. Entonces fueron hace mucho tiempo y la verdad una persona especial que tengo fue Renato Gaúcho, el entrenador, porque fue un entrenador que es ídolo gremista, o sea, ganó todo con el Grêmio Mundial, Libertadores, ganó todo, entonces es un ídolo de Grêmio. Y tuve la oportunidad de tener él como entrenador, tuve la oportunidad de ser entrenado por él y aprendí mucho con él. Fue él que apostó por mí en Grêmio, él me puso a jugar, siempre hablaba conmigo a cada día intentando ayudarme, entonces es una persona que tengo un cariño enorme por él. Jaké sny a ambice jsi měl v tomhle období? En Grêmio, cuando llegué en Grêmio, con apenas 14 años, tenía la ambición de llegar al profesional. Y entonces ese era mi mayor objetivo. Una vez llegué al profesional, subí de metas. Me gustaría ganar un título, me gustaría empezar como titular. Entonces fue paso a paso. O sea, cuando llegué al profesional cumplí el sueño de niño de ser jugador profesional y luego después, o sea, tenía la ambición de ganar algún título, tenía la ambición de empezar una partida de titular. Y al final pude cumplir muchos de ellos, o sea, gané algunos títulos por el Grêmio, individuales y también colectivo, entonces creo que sí, fue casi mejor que un sueño, porque al final jugué poco tiempo, pero tuve la oportunidad de ganar algunos títulos importantes, entonces me siento muy, muy feliz por esa etapa que tuve en Grêmio. Tvůj dětský sen nebyl hrát v Evropě? Nikdy si o tom nepřemýšlel? Sí, pensaba también pensaba, claro, todos los niños, o sea, donde
tiene más nivel futbolísticamente hablando es en Europa, ¿no? Donde están los mejores jugadores, los mejores equipos. Entonces, sí, siempre tuve la ambición de llegar a Europa, a selección brasileña, pero creo que el primero que piensa cuando es niño es jugar en tu país. Es jugar en tu país, porque claro, los familiares, los amigos están ahí cerca, es tu país. Entonces, sí, por supuesto tenía la ambición de jugar en Europa, en grandes clubes, en la selección brasileña también, pero creo que el primero que se pasa en la cabeza de niño es jugar por su país y luego después, claro, empieza a tener otros sueños. Arture, tvůj sen se stal ale brzy skutečností a ty jsi se stal hvězdou Grémia. Jaký tlak na tebe byl vyvíjený v téhle době? La verdad que fue todo muy rápido, empecé a jugar y bueno, empecé a jugar bien, entonces claro, es normal que tiene más presión, la prensa te empieza a preguntar y la afición también tiene una expectativa muy grande en los jugadores, ¿no? Cuando empieza a jugar bien así tan joven. Pero tuve la suerte de tener mi familia cerca, porque mi familia estaba ahí conmigo. Se cambiaron de ciudad, se fueron a vivir conmigo en Porto Alegre y me ayudaron mucho, porque la verdad, se paró para pensar, es muy joven, ¿no? Un niño tenía 18 años en la época y sí, era mucha presión, pero es algo normal, o sea, algo normal para el fútbol, sabemos cómo es, pero creo que la gran suerte que tuve es tener mi familia cerca, que siempre me ayudaban, y creo que esta fue la clave para poder dar con la presión y seguir jugando. Jaké emoce to v tobě vyvolalo, když jsi se dozvěděl o nabídce z Barcelony? Fue otro sueño, porque como te decía, la primera ambición era jugar en Gremio, ¿no? Donde el equipo que empecé puede lograr el sueño de ser jugador profesional de fútbol en Gremio. Entonces, eso fue un sueño. Pero siempre me gustó el Barcelona, siempre miraba los partidos del Barcelona. Ya dije muchísimas veces que mis ídolos son Xavi y Iniesta, porque me encantaba el estilo de juego, cómo jugaban. Y bueno, siempre fue un sueño, pero pasó todo muy rápido. O sea, creo que con menos de un año jugando en Brasil, que cambió mi vida por completo, o sea, y la propuesta del Barcelona. Fue todo muy rápido, pero fue un sueño. Cuando me dijeron de la propuesta que tenía, había otros clubes también, algunos otros clubes interesados, y me acuerdo que dije a mi papá, no me importa cuál es el otro club y tampoco el dinero, nos vamos a Barcelona. Así que imagínate, era un sueño de jugar ahí y tuve 2 años ahí que fui muy feliz, tengo muy buenos recuerdos de ahí. Ale ty po příchodu do Barcelony si oblíkal dres Andreje Iniesta. Tak jak jsi se cítil v tu dobu? La verdad que, o sea, nunca me importó mucho el número de la camiseta, porque lo que me importaba de verdad era por el equipo que estaba jugando. Pero sabemos que hay mucha responsabilidad, porque fue un ídolo del Barcelona que ganó muchísimos títulos, había salido, tuve la oportunidad de coger el número que tenía Andrés Iniesta. Y la verdad era una presión muy grande, ¿no? Al final, más o menos la misma camisa, hay que ser lo mismo que ha hecho él, tengo que hacer yo ahora. Entonces, bueno, más o menos esto. Pero, o sea, creo que fue un número que siempre me gustó desde niño. Siempre había jugado con la 8, desde Goiás, Gremio en las categorías de base, o sea, en la cantera. Y fue un número con la selección brasileña también. Entonces fue un número que siempre me gustó. Aún más siendo el 8 del Barcelona, que había sido Andrés Iniesta.
Entonces fue un poco de presión, pero, o sea, otro sueño así de niño que se realizó. Když se vrátíme k přechodu do Evropy, stála za tebou rodina? Stejně tak jako v Brazílii? Sí, 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 ellos, o sea, cuando fui a Barcelona, toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, vinieron conmigo, vivíamos juntos ahí y de nuevo que me ayudaron muchísimo porque llego en un país nuevo que no hablaba el idioma, en otro club, con otra mentalidad de fútbol, con un equipo y un club con mucho más expresión de lo que estaba en Brasil. Entonces, la verdad que la vida cambia muy rápido y cambió muchísimo rápido. Y tuve la suerte de tener ellos conmigo. O sea, cuando tuve la propuesta, acepté, firmé los contratos, hablamos o sea, invité a ellos a ir conmigo a Barcelona porque sabía que iba a ser una etapa muy difícil por todos estos cambios y quería tener mi familia cerca porque siempre me ayudaron. Entonces, al final fue todos conmigo ahí a Barcelona y solo tengo que agradecer porque la verdad no me imagino ir ahí sin ellos. Jaký byl tvůj debut v Barceloně? Vzpomínáš si na něj? Me acuerdo, el primer partido oficial con la camiseta del Barcelona, si no me equivoco, fue final de la Copa del Rey en el día de mi cumpleaños. O sea, imagínate, el primer partido con el Barcelona oficial era mi cumpleaños y ganamos. O sea, fuimos campeones, imagínate la emoción, imagínate la emoción. Primero por estar debutando con la camisa del Barcelona, segundo por ser mi cumpleaños, tercero por ser una final y ganamos aún. Entonces, el mejor regalo de cumpleaños que podía pedir. Jak ti přijali fanoušci a vůbec celkově kultura, když jsi vstoupil do Barcelony? La verdad que muy bien, es una ciudad increíble. Siempre me apoyaron desde el inicio. No sé, o sea, porque ya pasaron muchos brasileños por ahí, tenía muy buena relación con ellos. Desde cuando había llegado ahí me trataron muy bien. O sea, tanto los compañeros del equipo, del vestuario, la afición increíble. Y bueno, o sea, hasta aprendí a hablar catalán. Entonces, imagínate cómo tenía ahí el cariño por la ciudad. Y fue un momento muy bonito en mi carrera. Artore, řekni mi, jaký je rozdíl mezi fotbalem v Jižní Americe a mezi fotbalem v Evropě? Z hlediska kultury, z hlediska taktiky. Entonces, creo que el mejor fútbol del mundo está en Europa, porque al final un jugador que hace muy bien en Brasil o en Sudamérica, los equipos grandes de Europa lo acaban comprando. Entonces, para mí el nivel aquí técnico, físico, táctico es muchísimo más alto. Es un juego más dinámico, un juego mucho más rápido que en Sudamérica. Mucho más ordenado también tácticamente hablando. Y creo que la mayor diferencia, o sea, la diferencia más grande serían estas para mí. Juventus, Liverpool. Muselo to být pro tebe psychicky náročný období, tak jak jsi to celý zvládal a kdo se o tebe v tu dobu staral? Procházel jsi s hodně zraněními a chtěl bys si někomu něco vzkázat? Lékařům, fyzioterapeutům, kdo se o tebe starali? La verdad que sí, tuve algunas lesiones, que fue un momento de mi vida muy complicado, porque, claro, todo jugador quiere estar listo para jugar, entrenar, jugar, hacer la dinámica con el equipo, los viajes, los partidos, todo. O sea, y no podía porque sí tuve algunas lesiones y sí tuve la gran suerte de tener mi familia que de nuevo estaba a mi lado, mi novia también que me ayudó muchísimo porque al final siempre estaba en casa conmigo, me apoyando, me ayudando.
Y también todos esos equipos que pasé tuvieron grandes profesionales que me ayudaron, desde médicos, desde fisioterapeutas. Tengo mi staff personal también que siempre estuvieron conmigo. Y intenté de todo para intentar volver el más rápido posible. También tuve una ayuda psicológica, que fue la primera vez que en Liverpool, fue la primera vez que intenté ese tipo de tratamiento. No lo conocía muy bien. La verdad tenía un poco de preconceito, no sé qué, no hace falta, no tengo que hacer, tengo que entrenar, hacer mi fisioterapia y volver el más rápido posible. Pero al final haciendo, lo vi que estaba todo conectado, porque al final el cerebro me decía una cosa y mi cuerpo respondía otra. Entonces al final tuve esa ayuda también psicológica que fue muy importante para mí. Y agradecer a todos los que me ayudaron en estos momentos difíciles. Bueno, ya pasó, ya nos olvidamos de las lesiones, estoy muy bien físicamente, mentalmente también hablando, estoy muy bien. Entonces, agradecer a todos que me ayudaron y ahora disfrutar el momento que estoy viviendo. Přejdeme do té krásnější fáze, a to je Fiorentina. Jaké byly tvé další možnosti po přestupu do Fiorentiny? Probírali jste s agentem ještě nějaké možnosti? Sí, tuve algunos otros equipos en que estaba interesado, desde Inglaterra, España, Arabia, pero juntamente con mi familia, mi agente, Federico Pastorello, elegimos la Fiorentina, también ya dije en otras entrevistas, por el estilo de juego, o sea, cómo jugaba el equipo, sobre todo porque me gustaba mucho el estilo de juego del míster, Vincenzo Italiano. Entonces, la verdad fue una de las cosas que opté. Claro, sabía que la Fiorentina había hecho una temporada increíble, habían llegado en 2 finales, entonces estaban jugando bien. La forma que jugaban me encantaba, entonces elegimos, claro, por el estilo de juego del míster italiano y también por el equipo, que era un equipo muy fuerte, tenía que ganar minutos y para nosotros, para mí, mi familia, mi agente también, aquí sería el sitio ideal, porque podría jugar un estilo de juego que a mí me favorece. Entonces fueron estas las decisiones que tomamos antes de venir. Takže ti italský fotbal vyhovuje? Sí, el fútbol italiano me gusta en general, es una liga muy competitiva, hay equipos fuertes, muy difícil, pero sobre todo también el estilo del míster italiano, de cómo juega la Fiorentina. Para mí es un juego un poco diferente de los otros equipos italianos, porque aquí jugamos más con el balón, jugamos más colectivo y bueno, lo importante que ya estoy muy adaptado con el fútbol italiano. Desde cuando llegué me trataron muy bien, entonces ahí está, fue un inicio muy bueno. Co tvé přijetí do týmu, jak se vyvíjí tvá role v kabině? Creo no, hicimos la primera parte muy buena, o sea, jugamos muchos partidos, pudimos mantener el nivel, entonces creo que todo el equipo, el staff, tengo que felicitarlos, porque al final es muy difícil jugar tantos partidos así, mantener el nivel que tuvimos, y agradecer a mis compañeros, porque desde cuando llegué me dieron mucha confianza, me ayudaron muchísimo, porque claro, es difícil llegar en un equipo nuevo y ya empezar así a jugar, se entender muy bien con los jugadores dentro del campo. Entonces al final tengo que agradecer a ellos por esto, por los directores que me trataron súper bien, el presidente, el staff médico, o sea, la prensa, al final todos.
Desde cuando llegué tuve un trato muy cercano a todos ellos, desde jugadores, de staff, de trabajadores en general. Y me encuentro muy bien, me encuentro muy feliz. Estoy 100% enfocado en la Fiorentina para intentar acabar esa temporada de la mejor forma posible. Jak rychle jsi se dokázal adaptovat na taktický systém trenéra Vincenza Italiana? Muy rápido, porque la verdad, antes de venir me llamó él por teléfono y estuvimos ahí hablando. Y después que hablé con él, tuve la certeza de venir acá, porque pensábamos igual, o sea, cómo jugar, cómo defender, era más o menos lo mismo que pensaba yo. Entonces, claro, fue una sorpresa muy buena para mí. Y cuando llegué ya fue todo muy rápido, porque ya había hablado con él antes por teléfono y por eso la elección de venir a la Fiorentina. Como te decía, pensaba más o menos igual, la forma que me gusta jugar el fútbol, entonces para mí fue muy fácil. Arture, v současnosti si oživil svou kariéru. Jak se nyní cítíš? La verdad que estoy muy contento, muy feliz mismo, me encuentro muy bien. Como decía, psicológicamente, físicamente, mi vida personal está muy bien porque Firenze es una ciudad increíble, la afición, una afición increíble también que cuando entra en campo se siente porque son realmente, come si dice, molto carichi, no? Quindi muy calorosos, todo el club. Me trataron súper bien y ahora es disfrutar ese momento lindo que estoy viviendo, gracias a la Fiorentina, a todos que me ayudaron y está todo muy bien, me encuentro muy bien. Každého bude určitě zajímat, jaké máš záleby i mimo fotbal. A mí me gustaba mucho jugar a tenis, entonces cuando puedo, cuando tengo tiempo, intento ir a jugar, pero claro, no es siempre que tengo mucho tiempo para ir a jugar. Pamatuješ si na tvůj nejvtipnější a nejtrapnější moment během své fotbalové kariéry? La verdad que no. O sea, no me acuerdo de una cosa así que me pasó que dice, joder, ¿qué está pasando aquí? No, me acuerdo uno que me quedé con mucha vergüenza, fue mi primera entrevista. Cuando llegué al profesional, fui a hacer mi primera entrevista, había muchos periodistas y me quedé nervioso, entonces claro, cuando me preguntaba estaba tan concentrado, tan centrado y nervioso que al final, cuando iba a contestar, me olvidaba lo que me habían preguntado, porque estaba muy tenso, entonces fue esto y me quedé con mucha vergüenza después mirando en la tele que la entrevista estaba fatal, pero bueno, esto. Co ti nejvíce chybí z Brazílie? Mis amigos, el clima, porque siempre en mi ciudad siempre hace mucho calor y creo que es esto. Jídlo ti nechybí? Es que tengo una chef que trabaja en casa brasiliana. Entonces, ella me hace una comida un poco brasileña. Y también la comida italiana es un espectáculo, así que voy mezclando brasileña e italiana. Jak se vypořádáváš s tlakem, který je součástí profesionálního fotbalu? Sí, la verdad que es una cosa que marca la diferencia, ¿no? Porque hay mucha presión y, como decía antes, empieza a ser todo muy rápido y tú no estás preparado para esto. Hay que lidiar con la presión, pero para mí tener los familiares cercanos, los amigos, porque siempre te ayudan. A mí un consejo personal que me ayudó mucho fue la terapia psicológica, que a mí me ayudó mucho y antes no valoraba tanto así y desde cuando empecé a hacer sentí un cambio muy positivo, entonces al final rodearte de gente buena que te quiere bien y es esto. Co by se vzkázal všem mladým fotbalistům, kteří se snaží prorazit v profesionálním fotbale? O sea que si de verdad es la ambición de ellos, si de verdad quieren eso, ser jugadores profesionales de fútbol, no va a ser fácil,
va a ser muy, muy difícil. Va a haber días que no va a querer entrenar, va a haber días que va a querer quedar con la familia en casa, va a haber días que hace mucho frío, mucho calor, que no te encuentras bien, pero hay que entrenar, hay que sufrir, hay que pasar por todas las etapas que hay que pasar, que ni todas son lindas, pero hay que pasar por esto. Y al final, después de todo ese sufrimiento, vale la pena, porque es lo que encanta hacer, es lo que me encanta hacer. Entonces, todo el sufrimiento, todos los días que no quería entrenar y tuve que ir, todos los cumpleaños de amigos que no pude ir porque estaban con el equipo entrenando, viajando, al final hoy, cuando entro en campo, y soy profesional y voy a jugar, disputo los grandes campeonatos, vale la pena, lo haría todo de nuevo. Je něco, Arture, co by si chtěl sdílet s fanoušky, kteří tě podporují? La verdad, darle las gracias a todos, porque al final, cuando tú no estás en un buen momento y recibes apoyo, mensajes positivos de las personas que te apoyan, te acompañan día a día, es algo muy especial. Entonces, así que cuando entro en campo, no entro solo por mí también, entro por todos aquellos que me ayudan, que torcen por mí, y darle las gracias a todos. Y bueno, esto. Arture, moc ti děkujeme za tvůj čas. Přejeme ti hodně štěstí do tvé kariéry. Gracias a ti, fue un placer hacer la entrevista contigo. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.